Sí, ya estamos. Características, dice, de la verdadera adoración son el fruto de una vida entregada al Señor en total dependencia de su palabra. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, David escribe este salmo indicando con una pregunta, iniciando con una pregunta que es clave para toda persona que quiere saber la descripción de los residentes del cielo delante del trono de Dios, creados para adorar a su señorío. Miren esta imagen. Recuerden, en alguna ocasión hablamos de esto. Está el trono del Señor, el trono del Altísimo, está rodeado de los seres vivientes, de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y una multitud de millares de personas y de ángeles que están rodeando el trono del Señor, aquellos que murieron ya siendo creyentes, cristianos, y ahora están adorando al Señor en su presencia. Bien. La pregunta entonces podría ser, Señor, ¿cómo reconocemos en la tierra a un verdadero adorador? ¿Cuál sería la respuesta a esto? La respuesta es, la respuesta es, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí está la descripción, aquí está la respuesta correcta. El verdadero adorador es reconocido en la manera como vive fuera de las paredes de la iglesia, no simplemente por cómo canta las alabanzas o cómo habla ahí. Aquí está una clave, la primer respuesta es, es congruente, es continua la forma de ser, es carácter, es una forma de ser, no una apariencia eh, pues que aparece en ciertas ocasiones. El verdadero adorador es honesto, justo y sincero, tal como lo dice este versículo. Un verdadero adorador camina y actúa consistentemente, reconociendo su incapacidad y dando todo el crédito de su caminar y accionar al Señor, quien le ha capacitado para obedecer. Por eso, una persona falsa, una persona orgullosa, una persona en pecado, no puede estar delante de la presencia. Podrá cantar, pero no es bien recibida su alabanza, no sube como un olor grato delante de la presencia de Dios. Bien. Es como un vaso, este tipo de persona que sí es un adorador, es como un vaso que primeramente es lavado por dentro para que brille por fuera, que sea genuino. Recordemos que Jesús le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, que están bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de olor a muerte. El que no calumnia, siguientes características, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuando el verdadero adorador tiene limpio su interior, sus acciones hacia su entorno serán también limpias y con un motivo sincero. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios realmente. Porque no hay algo que obstaculice, que fluya el amor, que fluya a la presencia del Señor. Es el cantar que viene no nada más no es físico nada más, viene desde el espíritu, el alma y el cuerpo participan en la adoración. Conoce el valor del buen nombre y el honor de una persona, por eso no calumnia con su lengua, como dice este versículo. Por tanto, no difama a nadie, ni pone en entredicho su reputación, ni obra en perjuicio de nadie, ni acepta infamias o injurias contra nadie. Este es un mandamiento realmente. Ya sabemos que el Señor dijo, no murmuréis, no juzgues a tu hermano. El que juzga a su hermano es culpable de juicio también y es llevado a condenación, condenación de lo que está haciendo, por supuesto. Entonces, ¿cómo reconocer a alguien que realmente es un verdadero adorador? Cuando tú ves una persona en el chisme o en la murmuración, sabes que esa persona no está en el trono, tal como dijo, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién estará en la presencia de Dios? Todo ese tipo de pecados, la murmuración, el juicio,
el poner en entredicho la fama de alguien, criticar, difamar también, pues, por supuesto, son cosas que obstaculizan la verdadera adoración. No está llegando esa adoración, no está fluyendo desde el espíritu porque está bloqueada. 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. El verdadero adorador piensa lo que Dios piensa. ¿Qué es esto? Para un verdadero adorador, la palabra de Dios es la autoridad máxima en su vida. Lo que Dios piensa y dice en su propia manera de pensar y actuar. Tal como Dios lo dice en su escritura, es el comportamiento de un verdadero adorador. Por eso dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es la palabra de Dios su forma de comportamiento, es obediente a la escritura. Alguien que no lee frecuentemente la escritura, alguien que no acude a escuchar al Señor a través de leer la palabra y meditar en ella, memorizarla y fluir conforme a eso, es una persona que realmente no puede ser un adorador, porque va a pensar cosas diferentes que las que Dios piensa. Acepta todos los juicios de Dios en cuanto al bien y al mal. Siempre. Para esta persona, los que perviertan la justicia de Dios, o sea, quienes ven lo bueno como malo y lo malo como bueno, no pueden ser vistos con agrado, puesto que están en contra de Dios. ¿Cómo va a ser posible que una persona que sea desobediente, una persona que le pone poco interés a nutrirse de la palabra, le pone muy poco interés a eso, no es posible que ande en los caminos de Dios? Por lo tanto, está menospreciando a Dios. Le está diciendo, solo en caso necesario la voy a leer, solo cuando me toque el momento de una reunión o en caso de emergencia. Eso no es un verdadero adorador. Esto es para reconocer cuando en ciertas ocasiones estamos descuidándonos. No quiere decir que nosotros lo seamos, pero tenemos que estar atentos, viendo nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. La verdadera adoración tiene una sola cara y es de una sola palabra. La promesa de un adorador es cumplida aun cuando éste le resulte en perjuicio para sus propios intereses. Ese es el comportamiento de un adorador. Aunque salga perdiendo algo, él se va a comportar como dice la escritura, en obediencia. Aunque sea en daño suyo, en perjuicio suyo, aunque pierda tal vez amistades, tal vez bienes, tal vez ser aceptado delante de los demás, pero es un verdadero adorador, le pone más interés a Dios que a la gente. No puede ser fluctuante ni de doble ánimo. Esto tampoco no es aceptable. Es un requisito importante que sea firme, que esté decidido a honrar a Dios todo el día, todo el tiempo de su vida. Acepta todos los juicios de Dios en cuanto al bien y al mal. No hay duda, no hay cambio, no hay fluctuación en eso. La primera parte del último versículo, el 5a, dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El verdadero adorador sirve a un solo Dios, a un solo Dios. Sabemos que puede haber dos dioses. El Señor nos enseñó que hay el Dios verdadero y el Dios de las riquezas. No puedes pertenecer a los dos, no puedes estar en doble ánimo, no puedes ver qué es lo que te conviene. El verdadero adorador sirve a Dios, solo a Dios. La adoración verdadera exige exclusividad. Si adora a Dios, no puede servir a las riquezas, al Dios de las riquezas. ¿Qué es servir al Dios de las riquezas? ¿Tener riquezas? No. Es poner toda tu atención, ponerlo en primer lugar, cambiar tus decisiones, tu comportamiento, por si acaso te va a costar o por si acaso te va a dar un beneficio económico, desoyes los mandamientos del Señor, te olvidas de los mandamientos de honrar a Dios por amor a las riquezas. Ese se convirtió en un Dios. Entonces, atentos debemos estar a tener todo conforme a lo que Dios piensa y obediencia al Señor.
En el mundo se dice que todas las personas tienen un precio, un valor, pero el verdadero adorador no vende su fe a ningún precio. Su fe es firme, su fe es confianza en Dios, plena, 100%, porque ya ha sido comprado por el más alto precio, el de la sangre incorruptible de Jesucristo. Ya es propiedad, ya tiene el sello divino. El Señor Jesucristo pagó el precio más alto, su sangre, su vida, por ti y por mí. Y finalmente terminamos con el resultado. ¿Qué pasa con esta persona? El que hace estas cosas no resbalará jamás. El resultado final de una vida de adoración, tal como lo describe este salmo, una vida de adoración verdadera, es firmeza en todo sentido, firmeza de carácter, no es voluble, no cambia a conveniencia, firmeza de propósito, es muy claro su propósito, obedecer al Señor en todo tiempo, en todas las instrucciones que Él nos da en su palabra, en toda la enseñanza que hay en su palabra. Está claro en eso. Firmeza de convicciones. Sus valores son los valores que le dio la palabra de Dios. Está convencido de eso. Tampoco es fluctuante ni se va a dejar engañar por otras doctrinas falsas. Cuarto, firmeza en la esperanza. Sigue creyendo en lo que el Señor dice, sigue creyendo que hay una vida en la fe y que hay una esperanza en cada promesa que dice el Señor, en cada una de las promesas, aunque se tarde, no importa que tenga un tiempo largo el cumplimiento. Abraham, cuando el Señor le prometió que tendría un hijo, fue cuando tenía 75 años. 25 años después nació Isaac. Abraham siguió siendo firme en su fe. Abraham conservó la esperanza de que esa promesa de Dios se iba a cumplir, porque Dios es fiel. Recordemos que después, cuando Dios le pidió que le ofreciera en sacrificio a Isaac, él con firme esperanza, con convicción definida, él y un carácter totalmente bien arraigado en la promesa del Señor, dijo, porque Él es capaz de devolverlo de entre los muertos. Aún ahí fue firme. Por eso el Señor le dio el título del Padre de la Fe. La fe de Abraham, a través de todas esas pruebas, tanto tiempo, una prueba de ofrecer a su propio hijo, es mantenerse. Ese es un hombre de fe. Y quinta, firmeza en nuestro destino eterno en la presencia de Dios. Vamos a un destino. No, tampoco no es negociable esto. El destino es estar en la presencia de Dios. Nada te puede mover de eso. Nada te debe hacer cambiar de la convicción que tú tienes, del propósito que hay para ti, del plan de Dios. Firme en el destino, conoce el destino que le espera, la presencia de Dios aquí en una manera y ya manifiesta cuando esté en el cielo. Por eso recuerdo que alguien hace mucho tiempo decía que cuando alguien muere, pasa, y el mismo Pablo decía, la otra persona dice, lo peor que te puede pasar es que te vaya mejor. Ese era un dicho de una persona por ahí. Pero el apóstol Pablo dice, yo prefiero estar en la presencia de Cristo que estar en la carne, pero si es para la obra del Señor, quiero estar haciendo la obra del Señor por todos a los que se estaba dirigiendo. Termina Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sale ganando. Bien, vamos a orar. Señor, grande eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas lo que es un verdadero adorador. Un adorador no es alguien que hace canto, que hace solamente música con su boca o canta con su boca, expresa con su boca un canto. Es uno que vive en adoración. Ese es un verdadero adorador. Es uno que está íntimamente
relacionado contigo, íntimamente obediente en todos aspectos, y eso se va a manifestar porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando ese corazón está lleno de pecado, tarde o temprano va a salir a la luz. Todo sale a la luz. Cuando ese corazón está lleno de la abundancia de tu presencia y de tu palabra, también va a salir dentro. Por eso dice, Señor, entendemos que primero hay que limpiar el interior del vaso para que luzca limpio por fuera. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo es un verdadero adorador. Queremos serlo, Señor. Queremos llegar a serlo. Hay que corregir muchas cosas. Cada uno sabe en qué área le habló el Espíritu ahora mismo. Pero tenemos la intención. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos no haciendo las cosas por nosotros, sino recordándonos qué cosas debemos quitar y qué cosas debemos agregar para ser verdaderos adoradores. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Estamos en el tema qué hacer ante las plagas. Esta es la parte 47. Y ya tenemos esta lista de 7 causas más grandes de estrés o de tensión. Todas fundamentadas en el Salmo 23, por supuesto. Pero aquí ya hemos visto las 5 primeras, ya las habíamos tratado en el pasado. Ya terminamos ahora la vez anterior con las 6. Solo quedó ver el Salmo 73. Les recomiendo que lo lean. Salmo 73 también ilustra acerca de lo que sucedió por guardar algo en su corazón y cómo hasta que entró en su presencia, hasta que entró en su templo, el autor del Salmo se dio cuenta de que estaba reteniendo y queriendo comportarse como los malos, los impíos, y se frustró. Cuando entró en su templo quedó tan claro. Les invito a que lean el Salmo 73, les va a dejar una buena enseñanza. Pero hoy ya vamos a entrar con miedo al futuro o miedo, temores en general, no nada más al futuro. Hoy en día sabemos que lo que ha traído una de las consecuencias de esta plaga o de esta pandemia es temor. Miedo porque se están desatando muchas cosas que se están diciendo, que están fluyendo noticias en pro y en contra. Entonces, tenemos que estar atentos, muy atentos a lo que esté sucediendo en nuestro entorno y en nuestro interior, por sobre todo. El miedo es otra de las peores pandemias que hay ahorita. ¿Qué pasa cuando estás experimentando temor? ¿Es bueno esto? Tiene todo su límite. El temor tiene una función, pero vamos a ver hasta dónde. Pero el temor paraliza, el temor congela, el temor bloquea los pensamientos, el temor hace mucho daño cuando se deja y no se resuelve o se enfrenta. Dios nos ha dado espíritu de poder, de valor y de dominio propio. Ese es el mensaje del Señor para nosotros. Si te dejas llevar por el temor, estás perdiendo la función o dejar en libertad a ese espíritu que ya nos dio el Señor. Es algo que no estás aprovechando. Es como tener un recurso y decir, sí, pero lo tengo guardado. Está almacenado, no lo estoy poniendo en práctica. Eso es cuando le damos lugar al temor y dejamos el espíritu de poder o autoridad, el espíritu de valor y el control o el dominio propio. Entremos en el tema. Temor. ¿Qué es temor? Es una pasión del ánimo o del alma que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, apartarlo, arriesgado o peligroso. Ese es temor. Presunción o sospecha acerca de algo o de alguien. Recelo de un daño futuro. También se está calificado como temor. Y tener miedo a una persona o alguna cosa, alguna situación, algo que está a punto de atacar o que está trastornando el ambiente en donde cada quien se mueve. Sinónimos de temor.
preocuparse, asustarse. Tú puedes elegir el que más frecuentemente caes y contra el cual tienes que luchar. Y aquí vamos a ver cómo se lucha, por supuesto. Primero cómo nos afecta y después cómo salir de esto. Preocuparse, asustarse, dudar, sobrecogerse, amedrentarse, recelar, espantarse, sospechar, inquietarse, angustiarse. Todo esto son sinónimos de temor. Llámale de la forma que quieras, a fin de cuentas es una pasión del ánimo que trastorna el alma de la persona y por lo tanto afecta tu vida espiritual, por supuesto, porque queda bloqueado porque estás afectando realmente la fe, queda bloqueado el espíritu y empieza a afectar al cuerpo por todo lo que segrega el temor, las glándulas, las adrenales y el cortisol que es despedido a causa del temor. Bien, dijimos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta imagen me parece muy clara con respecto a lo que está sucediendo con el temor. Dice, donde hay fe, no hay miedo. Si las circunstancias que te rodean son tan agobiantes que te producen miedo, recuerda que tu fe tiene el poder de cambiar esas circunstancias. Clave, hermanos, clave. Esta es la forma de combatir el miedo o temor a todo lo que dijimos y todos los sinónimos que leímos. No cedas ante el miedo, más bien ejercita tu fe con tus fuerzas, con las fuerzas que el Señor te dio, con ese espíritu de poder, valor y dominio propio que dice el 2 de Timoteo 1:7, y no permitas que el miedo detenga y controle tu vida. Entonces Dios cambiará las circunstancias o te dará una salida. También opera en diferentes formas, opera en muchas formas. Cuando dice con todas tus fuerzas, quiere decir, pon todo tu ánimo, todo tu interés en desarrollar tu fe. Eso es lo que se está pidiendo. Miren, Dios nos... Bueno, aquí hay otra versión, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esto se refiere con tus fuerzas, las fuerzas del espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Un espíritu de poder, valor y dominio propio. ¿Qué es autodisciplina? Autodisciplina es lo mismo que templanza, dominio propio, alerta moral, autocontrol de impulsos y pasiones. Controla impulsos y controla las pasiones. ¿Podemos hacer eso? Tenemos. El Señor ya nos dio la capacidad, la gracia suficiente para desarrollar ese poder, valor y dominio propio. Miren lo que aparece aquí. El fe y el miedo o temor son totalmente contrarios, son los dos extremos. El que tiene miedo le falta fe. Esto es importante que lo recordemos, es importante que lo grabemos, por eso lo puse en el recuadro, porque cuando tengas miedo, inmediatamente tienes que acudir a lo que te da, a lo que fortalece tu fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Algo práctico que puedes hacer es toma, por lo menos lo más inmediato que puedes hacer. Yo diría, lee toda la escritura. Lee la escritura, dedícate un tiempo. Cuando tengo problemas de ese tipo, cuando hay algo que está saltando, lo primero que quiero hacer es orar y después leer la palabra. Leer la palabra. Me dispongo porque yo sé que ahí viene el Señor hablándome a través de la palabra. Y yo prefiero oír al Señor, la voz del Señor, a leer la Biblia, la palabra, que la voz del enemigo que me está hablando, que me está lanzando dardos de fuego a los pensamientos que van a afectar también mi corazón. Por eso mismo, qué importante es. La fe es el arma con la cual vas a combatir el miedo. No solo sirve para eso la fe, por supuesto que ya sabemos que no. Una vida de fe es una vida que agrada a Dios. Una vida de temores es una vida que deja fuera la fe y por supuesto eres presa del maligno. Esa cadena
se rompe solamente con la fe. La cadena que mantiene atada, que mantiene retenida tu capacidad de vivir la vida cristiana, se rompe por medio de la fe. Algunas causas de temor o miedo a, temor a, muerte, oscuridad, diferentes. Puede ser que tengas una en especial o que en diferentes ocasiones te estén apareciendo este tipo. Temor a la muerte, a la oscuridad, a lo desconocido, a las alturas, al virus, a los virus, a las bacterias, a la gente, a la sangre. Hay gente que teme la sangre. Cuando ve sangre puede, pues, hasta desmayarse o desvanecerse. Es como otros temores. A las pesadillas, al futuro, a las cosas, algunas cosas, algunos objetos, a las casas, a lugares especiales, a hablar en público, uno de los temores más frecuentes, temor a hablar en público, a perder algo, a no obtener algo, también causa temor, hace un esfuerzo, no lo tiene y empieza a, a segregarse todas las hormonas del estrés, o temor a alguien, a intimidad, temor a la intimidad, temor a la soledad, temor a la enfermedad, a la pobreza, al rechazo, al dolor, a un lugar cerrado, a deudas y a fenómenos naturales. Todas estas son causas de temor. Algunos les da más fuerte en un área que en otra. Algunos en ocasiones tocan algunas o todas las que aparecen aquí. Estamos identificando al enemigo. Estamos viendo cómo se presenta en nuestra vida. Lo primero para poder combatirlo es conocerlo. Conocemos nuestras debilidades a través de lo que nos enseña la Escritura, porque se habla del Señor, del carácter, de la bendición, de las cualidades del Señor, pero también se habla de nosotros y cómo combatirlo, por supuesto. Sigamos. Temor. Dijimos, el temor es una emoción propia del ser humano. Es necesaria para la supervivencia porque le indica cuando el peligro está cerca. Puede nacer de estímulos externos o internos que habitan en su mundo interior, como los malos recuerdos, traumas, carencias, etc. Con respecto al primer párrafo, es una voz de alarma que hay dentro de nosotros, en la cual te indica pelear o correr. Pelear si hay algo que viene en contra tuya, digamos, estás en el campo y hay algún animal que viene con malas intenciones, tienes que defenderte o correr, huir. Esas son reacciones inmediatas. Pero cuando eso permanece ahí, se arraiga en tu alma, en tu corazón, es cuando empieza a afectar y es cuando se hizo a un lado la fe y le diste lugar en tu corazón a las mentiras del diablo. Y lo vamos a ver aquí también. Las reacciones ante el temor pueden ser tratar de huir, evadirlo o paralizarte también. Esa también es otra. Te quedas paralizado, ya no hiciste nada, congelado, como decíamos al principio. La única forma de que un temor desaparezca es enfrentándolo, haciéndolo un enemigo sin poder, porque si el Señor ya nos dio el poder, valor y dominio propio, fíjense, son tres cosas: poder o autoridad, valor para enfrentarlo y control de nuestras pasiones y temores y emociones. Ya lo tenemos. Es algo que el Señor te dio por gracia, gratis, como regalo. Ya te fue ofrecido. Entonces, ese es un enemigo que ya no tiene poder. Va a tener el poder que nosotros le permitamos que tiene. Sí, el enemigo es poderoso, pero no es todopoderoso como nuestro Dios, y nuestro Dios nos dio ese espíritu. Bien, vamos a orar. Señor, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por el temor, por los miedos, Señor? ¿Cuántas veces nos quita el sueño, no nos deja pensar, nos congela, nos hace estar enojados, con ira, o en otros casos llevarnos hasta la depresión, el desánimo, el abatimiento? Señor,
Gracias porque tú ya nos diste lo que necesitamos para vencer a este enemigo, para vencer al miedo, al temor. Gracias, Señor, porque tenemos los elementos importantes, las armas con las cuales vamos a usar para combatir a nuestro enemigo, el diablo, que quiere provocarnos temor permanente en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sigamos. Salomón dice en los Proverbios 29-25, el temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra versión dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Fíjense, qué interesante está esto. Es un versículo que nos abre una gran claridad. Es como una lámpara que pone luz en medio de algo desconocido. El temor a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Es malo ese temor. Cuando causa el ataque nervioso, el insomnio, la opresión en tu vida de oración y la ineptitud en el cristiano para dar testimonio de Cristo, ese temor ya te afectó. Ese temor ya hizo mella en tu corazón, en tu alma, en tus fuerzas. Ya no quieres dar testimonio. Ya estás ataque de nervios, como dice, insomnios continuos. El temor puede llevar hasta el deseo de quitarse la vida. Es la última parte, la etapa anterior a quitarse la vida es una depresión. Las personas que entran en depresión necesitan la ayuda porque han perdido sus fuerzas, necesitan fortalecerse en el Señor o pedir a alguien que les ayude a salir de esa depresión. El temor se puede disfrazar de prudencia, prevención o simple discreción. Le podemos dar muchos calificativos, pero la verdad, en el fondo, es algo que mantiene las características que leímos antes. Toda persona necesita conocer las formas sutiles que el temor adopta para perturbar su vida diariamente. Aquí hay 20 formas posibles en cómo sutilmente el temor adopta para perturbar tu vida. Ansiedad, preocupación, dudas, inferioridad, te va a causar temor, desilusión, depresión, agresividad, va a ser una de las manifestaciones, depresión, desilusión, todas estas van a ser consecuencias, amargura, confusión, nerviosismo, irritabilidad, cobardía, soledad, timidez, indecisión, recelo, superstición, vacilación, ensimismamiento, te aíslas, y arrogancia. Aquí hay 20 formas sutiles que disfrazan el temor y tú dices, no, es que soy muy indeciso, no, es que tuve problemas, estoy preocupado, estoy confundido. Atención, necesitas fortalecer tu fe y confrontar a ese temor que está haciendo daño en ti. Tuve miedo. ¿Por qué no? Es que tuve miedo. Esas palabras han sido responsables de más fracasos de cristianos que cualquier otro motivo, de muchos más. No es que no sepamos dónde estamos parados, ni tampoco que no queramos mantenernos firmes, por supuesto. Poca fe puede dar lugar a temores. Mucha fe elimina los temores. Fórmula en la cual debemos recordar y acudir al donde se produce la fe, a donde vamos a desarrollar nuestra fe. Dios nunca inspira la duda. Eso no viene de Dios. No te confundas. Dios nunca inspira duda y temor. Esas son parte de lo que hace el enemigo. Dios lo que hace es, lo que inspira es fe y valor. Fe y valor. De nosotros depende aplicar ese espíritu que ya nos dio poder, valor y dominio propio, y lo van a estar escuchando durante todo el tiempo que dure esta enseñanza. ¿Por qué? Porque si nos fortalecemos nuestro músculo de la fe, tus temores se van a ir a la baja, tus temores se van a ir saliendo.
El Señor cuida tu sueño. El Señor está como el pastor que va a un lado, como el buen pastor. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Palabras de David inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque tú estás conmigo. Por eso no tengo temor. Fe. Decía hace rato, lo básico, el 911, el 911, es cuando estés pasando por temor, por favor, saca los 3 salmos que he platicado y he recomendado muchas veces. Salmo 23, Salmo 91 y Salmo 121. No lo limites a eso, porque tarde o temprano es insuficiente. La fe tiene que ir en aumento. Esto es lo primero que tienes que hacer para, si no tienes mucho tiempo y si ya caíste presa del miedo, del temor, empieza desde ahora. Salmo 23, el Señor, pero no lo leas pasando los ojos por encima. La fe viene por el oír la palabra. Yo lo hago en voz alta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mientras estoy declarándolo, claro que estoy visualizándome a mí en ese ambiente. El Señor es mi pastor, quiere decir que yo lo sigo. El Señor va delante de mí y yo lo sigo. El Señor está cuidándome. Nada me faltará. ¿Cuántas cosas nos causan temor? Porque, ¿y si me falta? ¿Y si no tengo? ¿Y si no alcanzo? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sigue el Salmo, igual el 91. El que habita al abrigo bajo la cubierta del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estar bajo la sombra es que del Omnipotente es estar bajo el cuidado, la protección, la dirección del Señor. Y el 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No veas a los montes. Los montes representan en la Escritura poder de hombres. No. Alzaré mis ojos a los montes a ver quién me va a ayudar. No. Mi ayuda, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú lees eso, es imposible que no empiece a promoverse, a suceder un fluir de fe dentro de ti. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, son promesas del Señor, no son hechas por hombres. Los hombres las escribieron inspirado por el Espíritu Santo, que es el autor realmente de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Todo lo bueno que tenemos, lo bueno que el Señor nos ha dado, aprovéchalo por medio de la Escritura. Bien, quiero terminar ahora porque vamos a profundizar más y vamos a ver más cómo combatir. Solo recordemos una cosa. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, es un versículo que no es opcional si lo memorizas o no. Te va a ayudar, vas a entender y cuando acudas a él vas a decir, esto me da fortaleza. No es un versículo solo, es el significado, es lo que contiene, que abarca, por supuesto, toda la Escritura. Yo no voy a escoger una parte y me la memorizo y ya con esto, ahora sí ya, que venga lo que quiera. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir cuando andas fuera de los caminos de Dios, para instruirme de cómo debo pensar, hablar, actuar. Es inspirada por Dios para enseñarnos, instruirnos, a redarguirnos, instruirnos y corregirnos. Corregirnos cuando es necesario, cuando la situación se salió ya definitivamente de los caminos de Dios. Ahora, recuerden esto. Es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No lo tengo, lo espero, confío en Dios, sé que va a venir.
la certeza de lo que se espera, la convicción, el convencimiento, el estar firmemente convencido de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Esa es la fe que vence al miedo. Nuestra tarea es buscar, disminuir, combatir a nuestro enemigo que produce temores, los temores que hemos estado leyendo y seguiremos un tiempo ahondando en este tema. Muchas personas han sido atacadas por miedos hoy en día, más que de costumbre, pero hay otros que permanecen con el temor. Vamos a ver las diferentes formas en que también reacciones ante el temor. ¿Qué reacciones suceden ante el temor? Vamos a explorarlo y vamos a tomar las armas que ya tenemos y el conocimiento que nos da lo que vamos a estar viendo de la palabra de Dios para vivir una vida en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque el Señor vela mi sueño, porque el Señor está al cuidado. Son? Haz una lista con los temores que tienes. ¿Cuál es tu enemigo? Dale nombre a tus enemigos. ¿A qué le tienes temor? No, pues es que yo creo que la gente no va a pensar bien en mí. Escríbelo. Escríbelo. Es que tengo temor al futuro. ¿Qué va a ser de mi vida? Escríbelo. Es que tengo temor a la oscuridad. Escríbelo. Escribe todos sus temores. Identifica al enemigo porque lo vamos a combatir y lo vamos a vencer. Y cuando termine esto, si ponemos la debida atención a lo que el Señor nos enseña, vas a cambiar la situación en la que estás viviendo. Vas a transformarte. ¿Por qué? Porque vas a ejercitar el espíritu de poder o autoridad, de valor y de dominio propio, dominarte a ti mismo para no ser víctima del enemigo. No fuimos traídos a la salvación, transportados del reino de las tinieblas, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz para vivir otra vez en temor. Eso no es lo que Dios quiere. A lo que Dios le agrada es que vivamos en paz, confiados de que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Vamos a ver más adelante las armas. Quiero terminar con una oración en este momento. Señor, mi Señor, mi amado y fiel y buen Dios Todopoderoso. Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú haces maravillas, Señor. Tú haces maravillas, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nadie es más poderoso que tú. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que nos das el poder y autoridad. Señor, queremos ser valientes y esforzados, tal como le dijiste a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Gracias, Señor. Queremos caminar en este camino que tú nos muestras, vivir como tú quieres que vivamos, con la fortaleza que tú nos diste, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues quiero también hacer oración antes de que terminemos esta parte. Señor, muchas gracias por las personas que ya han sido sanas. Muchas gracias por aquellos que has escuchado nuestra oración y los has rescatado de esa enfermedad que no pedimos que quede o más bien pedimos que no quede ninguna secuela, Señor, que no quede nada. Los que están en el proceso, sigue, Señor, sanando. Te lo pedimos, Señor. Algunos es inmediato, otros debe aprenderse algo y es lo que estamos haciendo. Aprendemos a estar intercediendo por nuestros hermanos que están afectados por cualquier enfermedad, esta u otra. Intercedemos también por aquellos que están viviendo bajo un temor continuo, un espíritu de miedo, de temor, de angustia.
Señor, intercedemos para que ellos se fortalezcan en la fe, en la palabra de Dios y puedan combatir tal como tú lo deseas y con las armas que tú nos has dado, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos por aquellos que están recluidos, que no tienen libertad física y los que no tienen libertad espiritual también, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nadie a quien acudir. ¿A quién iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Muchas gracias, Señor, por todos los que siguen fielmente diezmando, confiando, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos confían en tus promesas, en tu palabra y en tu protección, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, terminamos esta sección. Voy a terminar la grabación y